Ya una disculpa por eso. Hola hermanos, buenos días, todavía es día. Buenos días. Pues vamos a continuar con la serie que estábamos dando de las bienaventuranzas en Mateo. Y a mí me tocó dar el versículo 5. Entonces, vamos a leerlo, ¿sí? Dice: bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y recuerden que este versículo de las bienaventuranzas, Jesús se los dijo a los que lo estaban escuchando, dirigiéndolo a los que ya habían recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso está diciendo, ahora que ya me recibieron, entonces sean humildes para que yo pueda darles la promesa. Y yo quiero partir mi mensaje en tres partes. Partir el versículo y el mensaje en tres partes. Primero, la parte de bienaventurados, y después los humildes. Y por último, la promesa que hace al final, porque ellos heredarán la tierra o porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces quiero decir, primero es la bendición, después sería como la condición y después viene la promesa. Y así lo quiero partir. Y quiero empezar diciéndoles la definición de bienaventurados en el texto original. La palabra que se usa en este versículo es Macarios, del griego, que fue como se escribió Mateo. Macarios, de acuerdo con el diccionario, es alguien que es feliz, dichoso y afortunado. Es alguien que goza de la felicidad que es concedida por Dios en el cristianismo. Busqué la definición bíblica y también decía que es bendito el estado de quien se ha convertido en participante del gozo y la paz de Dios. O sea que es experimentar la plenitud de Dios, depender totalmente y saber que el Señor es nuestro Señor. Es un adjetivo, o sea que está usándose para describir. La idea de la palabra es la satisfacción por experimentar la plenitud en algo. En el Nuevo Testamento, Macario se traduce por las palabras en español bendito, afortunado y feliz. Pero fíjense cómo en realidad en el griego original no existe, o más bien no se usa en la palabra el término feliz como tal, porque proviene de una palabra en latín que significa suerte o como circunstancia favorable, o sea, como, sí, como suerte, y sabemos que eso no existe, ¿no? Entonces no se usa como tal el término feliz. Entonces Macarios, en el completo significado de la palabra, significa el más puro significado como de alegría y de bendición que existe. Y se refiere al creyente en Cristo que está satisfecho y está seguro en medio de las dificultades de la vida debido a la plenitud del Espíritu. Eso es ser realmente bienaventurado. Y John MacArthur lo describe como un gozo interior que no se ve afectado por las circunstancias. La palabra bienaventurado o bendito también se usa mucho en el Antiguo Testamento y se usa como un atributo de Dios, como algo que es Dios. Fíjense en el Salmo 68:35. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios, ¿no? Bendito sea Dios. Y John MacArthur dice esto acerca de la bienaventuranza también. Debido a que la bienaventuranza es fundamentalmente un elemento del carácter de Dios, los seres humanos participan de la naturaleza divina por medio de Jesucristo y participan también de su bendición. ¿Y se acuerdan que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos participantes de la gracia de Dios y por lo tanto se nos pueden atribuir ciertos, o nos puede dar como ciertas emociones que le corresponden a Él? ¿Cómo sería esto? Porque ser bendito, el único bendito verdaderamente es el Señor, el que da las bendiciones también, ¿no? Y nosotros nos podemos considerar benditos a veces, por ejemplo, cuando nos dan un bono en el trabajo, ¿no? Cuando recibimos un puesto en el trabajo que queríamos, o cuando pasamos un examen, o cuando nos va bien en alguna materia, o podríamos decir que somos
benditos, ¿no? Somos bienaventurados, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no somos, cuando nos va mal en alguna cosa, ¿no? Cuando no nos dan el puesto que queríamos, cuando tal vez en la pandemia nos despiden, ¿no? Por el trabajo y es más difícil, o cuando no pasamos alguna materia, tenemos que ir a extras, entonces nos estresamos porque tenemos que estar más tiempo en la escuela. ¿Qué pasa? Ese es un grave error que cometemos, ¿no? Y la palabra nos enseña que en todo momento somos benditos, pero tú puedes decir como, ¿por qué no? O sea, hasta cuando me vaya mal, entonces debería considerarme como alguien que me va bien, pues en la palabra en realidad dice eso, pero se refiere a que todo el tiempo tú estés en un estado como de conciencia de que eres bendito porque el Señor te perdonó tus pecados, entonces eres bendito porque entonces ante los ojos de Dios ya estás bien, ¿no? Y se usa la misma palabra en Romanos 4:7. Dice, si tus pecados, la de Macario, si tus pecados son perdonados, eres inimaginablemente bienaventurado. Y yo conforme más he estado estudiando la palabra de Dios, me doy cuenta de que las bendiciones en la palabra tienen cada vez menos y menos que ver con las bendiciones terrenales, ¿no? O con algo, con cosas físicas, con los beneficios de este mundo. Y una vez que le conocemos, tiene que ver con buscar a Dios y estar cerca de Él. Eso es ser bendito en su palabra también. Vean el Salmo 84:5, tiene que ver con lo que les acabo de decir. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y el 44 también. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Se dan cuenta cómo Dios nos da buenas bendiciones, ¿no? Pero cómo dice, y regalos, porque nos da, pero cómo dice que Él siempre es la mayor bendición y bendito el hombre que esté cerca de Él, ¿no? La bendición no siempre tiene que ver con beneficios terrenales solamente, y en la escritura muchas veces se obtiene o se relaciona con el sufrimiento o con la prueba o con la tribulación. Y me parece muy curioso porque aquí en las bienaventuranzas no describe como o no dice cosas que a la larga nos pudieran producir alegría, ¿no? Es decir, pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, o que más bien a la luz de lo que nos dice el mundo, uh, no las premia o no les da como un significado especial, pero es muy curioso cómo aquí en la palabra lo ponen con una palabra que puede ser el más puro y el mejor significado de alegría, ¿no? Porque ante los ojos de Dios, Él premia hasta las cosas más chiquitas y Él en realidad ve nuestro corazón y cómo y siempre tenemos que estar tratando de agradarle a Dios, no a los hombres. Me parece muy curioso eso. Y Y con eso quiero pasar al siguiente punto, que es de la humildad. ¿Cómo podemos llegar a ser humildes agradándole a Dios, no? ¿Cómo podemos llegar a ser humildes siguiendo lo que nos dice en su palabra? Bueno, John MacArthur dice, casi por definición, esto no puede comenzar con nosotros, con algo que podemos hacer o lograr en nuestro propio poder. Tampoco implica tirarnos al suelo porque ya estamos tirados en el suelo. La humildad simplemente reconoce la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que somos indignos y somos impuros y no somos nada delante de Dios. Y nos dice eso porque a veces, o sea, dice que no lo podemos lograr por nosotros mismos porque la naturaleza de nuestra carne siempre es como ponernos enfrente, ¿no? De los demás. Y a veces se nos va de las manos y podemos llegar hasta caer a la soberbia. Voy a hablar más de eso más adelante. Pero esa es la verdad, que somos indignos y no somos nada delante de Dios. No sé si alguna vez les ha tocado una persona que dice, yo soy humilde, pero se la pasa
diciendo como, ay, soy humilde, pero tengo tantas cosas, ¿no? Ay, sí, pero es que, ay, que soy pobre, ¿no? Y se la pasan, ¿cómo? Son vanidosos. Esa es la falsa humildad. No sé si les ha pasado alguna vez que están hablando con una persona y te dicen, en mi humilde opinión, yo pienso esto, ¿no? Pero a veces ese mismo pensamiento tiene como objetivo alzar a la persona o como darle la razón o enorgullecer a la persona que lo está diciendo, ¿no? Esa es la falsa humildad. Y la humildad puede ser comprendida como una de las virtudes que menos se les pone atención. Porque más ahorita, ¿no? En el mundo en el que vivimos, porque si se fijan, en todas las redes sociales están llenas de gente que se la pasa presumiendo sus cosas todo el tiempo, ¿no? O gente que se la pasa diciendo, miren mi coche, mi reloj, tengo una casa grande, tengo unos tenis de 5,000 pesos, ¿no? Tengo un coche de millones y las redes están llenas de eso. Y ahorita mismo, en el mundo y en la época en la que vivimos, en realidad la humildad se ha perdido muchísimo, ¿no? Se ha perdido muchísimo. Pero fíjense cómo es también una de las más importantes ante los ojos de Dios, porque como dice su palabra, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el regalo de Dios que nosotros no nos merecemos, simplemente de que tú y yo estemos vivos hoy, que nos despertamos, que tenemos una familia, que tenemos una casa, tenemos donde dormir, estamos bendecidos verdaderamente, ¿no? Esa es la gracia de Dios. Y, y es muy importante porque, como dice, Dios le da gracia, le da su regalo a los humildes, a los que son humildes de corazón. Ahora, que no se malentienda también. Ser humilde no es no estar feliz por lo que se tiene. No es no decirle a las personas que estás feliz porque tienes las cosas que tienes. Ser humilde ante los ojos de Dios es no jactarse en lo que se tiene y no aferrarse a ello como un signo de superioridad tuyo. Ahora, también la humildad bíblica a veces se puede llegar a confundir con inactividad y indecisión o vulnerabilidad. La inactividad es tomar tus precauciones, jugar a lo seguro o guardarte tus propios talentos o opiniones para que la demás gente no se ofenda o no se sienta menos, ¿no? Eso no es la humildad bíblica. El apóstol Pablo, de hecho, vivió su vida hasta, se puede decir, como un hombre obstinado, ¿no? También podemos ver cómo le dice a los corintios, Primera de Corintios 15:10. Pero vamos a leerlo porque sí es importante. Primera de Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy salvo y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo era un hombre que se dedicaba casi el 100% de su tiempo a escribir, a predicar, y se puede decir que fue un hombre obstinado y como casi adicto como a su trabajo, ¿no? Y nosotros no podemos vivir nuestra vida diciendo, soy salvo, entonces mañana leo, ¿no? O mañana puedo orar porque hoy no tengo tiempo, mañana leo la Biblia porque hoy estoy muy cansado, tengo muchas cosas que hacer. Eso no, como buenos creyentes no podemos hacer eso. ¿Porque se acuerdan de la parábola de los talentos? En la misma Jesús deja claro que él no valora para nada ni respeta la pereza. Vemos cómo le dice al siervo que no hizo nada con el talento. Dice, siervo malo y perezoso, ¿no? Cristo nos demanda una iglesia activa como la humildad y que esté activa en todos los valores y las cosas que nos dice su palabra. Y, y debemos esforzarnos al máximo siempre, siempre, porque aparte con nuestro ejemplo podemos
podemos influenciar a otras personas, ¿no? Luego, la gente, de hecho, he leído varios artículos que decían que los buenos cristianos son como diferentes a las demás personas, ¿no? Porque en realidad nosotros, es muy interesante cómo la palabra siempre nos instruye a ponernos como atrás de la gente, ¿no? O en los zapatos de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces eso hace una diferencia en un mundo en donde toda la gente siempre está tratando de superar a la persona que tiene enfrente, ¿no? Eso en realidad da testimonio y eso puede ayudarnos a vivir más, puede ayudarnos a influenciar a otras personas y así atraer más gente a Cristo, ¿no? Y entonces por eso nos pide que seamos activos en la humildad y que no estemos tratando de vanagloriarnos todo el tiempo para que entonces la otra persona pueda ver y entonces diga, esa persona es diferente, ¿no? Esa persona es diferente, me trata igual, no importa cuánto, porque el Señor nos bendice, ¿no? A veces hay veces que el Señor pone a la gente para bendecir a muchas personas, los bendice con dinero, hay otras veces que el Señor nos bendice a veces no con cosas que le valen mucho a la gente, pero a nosotros sí. Y entonces eso no es la humildad no es inactividad y tampoco la humildad es indecisión o vulnerabilidad. El hecho, hermanos, de aceptar cualquier perspectiva o de vulnerabilizarte frente a la opinión de otras personas, porque eres humilde, porque sí me ha pasado también, que la gente dice es que, porque a veces confunden la palabra humilde también con ser pobre, ¿no? O como con ser débil. Eso no es la humildad, no es la indecisión o vulnerabilizarte. El Señor requiere de gente también con convicciones firmes y que estén dispuestos a defender lo que creen todo el tiempo. Y con frecuencia la indecisión es fallar en confiar en la palabra de Dios. No es humildad, aunque a veces se puede llegar a confundir como tal. Pero ahora que ya vimos que no es la humildad, les quiero decir cómo podemos llegar a experimentar la humildad sinceramente, como la Biblia nos dice. Primero, tenemos que quitar la mirada de nosotros mismos y ponerla en nuestro Dios, quitándonos de nuestro centro de atención y sirviéndole con todo nuestro corazón. Dice un versículo, puestos los ojos en Jesús, ¿no? Tenemos que estar buscando a Jesús y tenemos que estar buscando su rostro en oración. Tenemos que siempre tratar de estar cerca de Él y agradarle y desear con sinceridad buscar su espíritu y así nos volvemos cada vez más ser pobres de espíritu. ¿Se acuerdan lo que decía mi mamá en el primer versículo? Alguien que es pobre de espíritu es alguien que reconoce sus pecados y es alguien que reconoce que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Cada vez buscando y tratando de estar cerca de la presencia del Señor, nos va a ayudar a ser más pobres de espíritu y como consecuencia nos va a mover hacia la humildad también. Me adelanto mismo. Es la visión de Dios infinitamente. Es buscar, siempre tratar de estar buscando a Dios, que es infinitamente santo en toda su pureza y perfección, sin pecado, lo que nos permite vernos como pecadores. Y eso es lo que nos va a producir ser pobres de espíritu, vernos de veras como que no somos nada. Y es muy interesante cómo la palabra de Dios siempre como que nos está tratando de quitar de cualquier rastro de orgullo que tengamos, ¿no? Yo hice esto por mí mismo, no, el Señor te lo dio. Yo hice esto, no, el Señor te bendijo, o el Espíritu te llevó hasta donde estás en ese momento, ¿no? A fin de buscar la humildad no debemos mirarnos, porque también teniendo en cuenta lo de la gracia de Dios y que no somos santos, ni no somos dignos de su presencia, debemos mirarnos para encontrar nuestras faltas. John MacArthur también lo dice así. A fin de buscar la humildad, no debemos mirarnos para encontrar faltas en nosotros, sino que debemos ver al Dios Todopoderoso a fin de contemplar su perfección como si fuera un ejemplo para nosotros. Seguros
de que Él es quien nos cuida y jamás de caer en ánimo en buscarle, que siempre sea lo primero en nuestra vida y debemos tener una dependencia absoluta de la misericordia de Dios y saber que de veras gracias a Él estamos vivos hoy, ¿no? Para eso tenemos que reconocer nuestro pecado. Lo segundo es matar el hambre de carne eliminando lo que alimenta a nuestra carne, ¿no? Y era lo que les decía hace rato. La esencia natural de nuestra carne siempre es como glorificarnos a nosotros mismos, ¿no? Alzarnos más que a las otras personas, o tratar de ganar reconocimiento por lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? Debemos eliminar o tenemos que tratar de evitar esas cosas que promueven orgullo en nuestro ser. La humildad verdadera es ponerte en la posición más baja que tu prójimo, más baja que cualquier persona, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que Pablo les escribió a Timoteo en su primera carta? Y le dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se imaginan? Pablo, que muy probablemente estaba a punto de ser martirizado, ahí creo que estaba en la cárcel, y se imaginan a Pablo, que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, a Pablo, que fundó iglesias, a Pablo, que trajo a tanta gente a arrepentimiento y delante de Dios, ¿no? A que convirtió a tanta gente, a ese Pablo que sentó muchísimas bases del cristianismo que tenemos ahora, ese Pablo que seguramente era más de lo que nosotros tal vez lleguemos a ser alguna vez, ese Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, el mundo para salvar a los pecadores de los que yo soy el primero. Es impresionante cómo Pablo se está diciendo, yo que hice todas esas cosas, ¿no? Yo soy el primero enfrente de todos ustedes. Y uno podría pensar, pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo es posible que un hombre así se diga que de todos los pecadores es el peor de todos, ¿no? Bueno, eso es la verdadera humildad, que no importa en qué rango estés, no importa qué posición tengas, la humildad bíblica es ponerte atrás del más bajo de todos los siervos del Señor, ¿no? Y debemos tener en cuenta que todo lo que tenemos es gracias a Dios y nada más por Él. Y el regalo de Cristo en la cruz, que nos dio después vida eterna. No debemos preocuparnos por el poder, el prestigio y la posición. Y debemos tener cuidado con buscar popularidad, alabanza y elogios y reconocimiento antes, porque acuérdense que nuestra verdadera naturaleza es siempre tratar de glorificarnos a nosotros mismos o de vanagloriarnos en lo que nosotros hacemos. Y muchas veces nuestra naturaleza, no importa a veces con qué intención la hagamos, muchas veces nuestra naturaleza tiene como una manera muy peculiar de voltear las cosas para su propio beneficio. Ajá. A veces se nos puede ir de las manos, ¿no? A veces podemos hacer una cosa con una intención muy buena, pero al final siempre vamos a decir como yo lo hice, como yo lo hice. O yo me esforcé y nadie más, nada más yo. Y miren, no está mal que nos echen porras o que, entre comillas, nos reconozcan o nos alaben por lo que hicimos, pero lo malo está en tomar eso y, como les decía hace rato, tomar eso y quedárnoslo como una señal de superioridad ante los demás. No está mal, porque el Señor nos da los talentos. Lo malo es tomarlo y quedarnos la gloria para nosotros. Y, y de hecho, de esto sí habla la Biblia. En Marcos, ¿se acuerdan cuando Jesús se encontró a sus discípulos peleándose por posiciones y por decir, es que yo soy mejor discípulo, ¿no? En Marcos 9:35 dice, entonces él se sentó y los llamó y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos.
Un comentarista una vez dijo que ser humilde en un sentido bíblico es ignorar toda la preocupación por tener un rango y privilegio y vivir la vida al servicio del más pequeño de los discípulos de Cristo. Es aceptar todo y servir a todos y preferir a todos en el nombre de Jesús. El Señor nos llama a ser siervos de los demás y a ponerlos siempre enfrente de nosotros, antes que nosotros. Y es por eso que el cristianismo es tan distintivo, porque no importa la circunstancia por la que estemos pasando, siempre nos manda a preferir y a poner a otros antes que nosotros y a siempre en el nombre de Jesús, ¿no? Siempre. Y en Romanos 12:16 dice de esto, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No sean sabios en su propia opinión. La verdadera humildad no hace ostentación de virtudes porque reconoce que no son sus virtudes, sino son un regalo de Dios, ¿no? Y reconoce errores sin enojarse o sin desesperarse también. Algo más de la humildad, algo más para experimentar la humildad verdadera es el simple hecho de pedírsela a Dios. Simple hecho de pedírsela a Dios. Así como lo hacía el rey David, ¿se acuerdan? En el Salmo 51:10. A mí me encanta Salmos porque en Salmos puedes encontrar cualquier emoción que alguna vez pueda producir un ser humano, ¿no? Están todas: alegría, enojo, tristeza, depresión, ira hacia las demás personas, arrepentimiento, están todas. Y aquí lo dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Amén. La humildad, así como cualquier otro don bueno, proviene de Dios. Proviene de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es pedírselo a Él. Y ¿saben qué, hermanos? Cualquier situación por la que estamos pasando, así como todos los sentimientos que les acabo de describir, cualquier situación por la que estemos pasando, el Señor está más dispuesto a sacarnos o a darnos que lo que nosotros estamos dispuestos a pedir, ¿no? Y de hecho, en Jeremías dice, yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal. Ustedes me van a buscar y yo les voy a responder, porque el Señor siempre quiere bendecirnos y Él nos ama. Y de hecho, ¿se acuerdan en la parte de la Biblia en la que dice uh, que quién será el padre que si su hijo le pide pan le dará una piedra? El Señor siempre quiere bendecirnos y siempre quiere darnos lo mejor que tiene. Y es lo que tenemos que hacer, es pedírsela a Dios. Señor, cambia mi corazón, renueva mi espíritu, renueva mis pensamientos, tú contrólalos, para que así tú te glorifiques mientras yo estoy dando ejemplo de lo que tú me mandas, ¿no? Y lo cuarto, para poder experimentar humildad bíblica, es la aceptación incuestionable de la palabra de Dios. Vemos a Jesús como, de hecho, el mayor ejemplo de humildad bíblica que veremos jamás. ¿Se acuerdan cuando el Señor va y les lava los pies a sus discípulos? O sea, simplemente imagínense esto, ¿no? Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino aquí, nació en un pesebre cochino, creció en las mismas condiciones que nosotros, sin ninguna posición social importante. Su papá era un carpintero y vino, creció igual, vivió lo mismo que todos nosotros, y aún así él va y a sus discípulos, el lavarle los pies a las personas en ese momento era como un signo de que estabas agradecido o eras como un siervo de la persona a la que se los lavabas. Y llegar, porque allá en donde vivía Jesús, era como una zona desértica y había muchísima arena y allá no existían tenis como nosotros tenemos ahorita.
ellos usaban sandalias. Entonces, imagínense nada más, la gente estar usando sandalias todo el día, caminando todo el día en el desierto, metiendo arena y se les metía entre las uñas y quedaban todos cochinos después. Llegar, llegar con todos sus discípulos y decirles, yo soy menos que ustedes, ¿no? Yo soy menos que ustedes. Y a ningún discípulo se le ocurrió decir, yo también le voy a lavar los pies a Jesús, ¿no? O más bien sí lo dijo, pero no tomó como la iniciativa de pararse y decir, yo te los voy a lavar a ti también. Y de hecho, el Señor dice, sí, pero yo soy menos que ustedes también. Imagínense, o sea, el Rey de Reyes que vino y le lavó los pies a sus discípulos, que, híjole, a mí me impresiona mucho eso. Tan grande ejemplo tenemos de Jesús enfrente de nosotros, ¿no? Que está ahí y lo leemos. Fíjense cómo dice Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque sí podía, ¿no? En cualquier momento pudo haber dicho, ya no quiero vivir con todos estos, ¿no? Rey de Reyes no estimó el ser igual a Dios, o sea, ni siquiera consideró como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No existe una definición bíblica de humildad que no incluya la obediencia absoluta e incondicional de la palabra de Dios. Fíjense como dice en Isaías 66:2, dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito en espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Sobre este voy a poner mis ojos, a este voy a bendecir, a este le voy a dar mis regalos de gracia. Al que es humilde y contrito de espíritu, y al que tiembla ante mi palabra. Alec Mortier dijo, esto es pues lo que se hace grande ante la mirada del Señor, nuestra humildad ante Él en la adoración, nuestra conciencia de nosotros mismos y nuestra minuciosa sensibilidad a su palabra. Esto es la verdadera humildad y ese es el que recibe misericordia, ese es el que recibe la gracia y el que resalta ante los ojos de Dios, es ese. Y la humildad debería producir frutos en nosotros también. Y frutos, por ejemplo, si somos humildes, nuestro yo ya no va a ser nuestro yo. El pastor MacArthur decía, nos destetamos de nosotros mismos, ¿no? Nos hacemos no dependientes de nuestra propia existencia. Dejamos de ser dependientes como individuos y como nuestro yo y nos hacemos dependientes de Dios. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otro fruto que produce la humildad también es que ya no nos vamos a quejar de la situación en la que estemos, porque sabemos que merecemos todavía peor que cualquier cosa que vivamos en esta vida, porque sabemos que merecemos algo todavía inimaginable, la muerte, ¿no? La muerte. Y aprendemos a ser felices o tranquilos, cualquiera que sea nuestra situación, dice Filipenses 4, del 11 al 13. Con Cristo estoy junta. Ay, no, ay, perdón, era otra. Ah, perdón. Y vamos a ser capaces de enfrentar cada circunstancia con contentamiento y no decir, ¿por qué a mí? Porque sabemos que juntamente con Él seremos glorificados y que al final,
como dice Romanos, las aflicciones del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera que vamos a tener, que en nosotros ha de manifestarse. Otro fruto que produce la humildad también es que veremos con más claridad las fortalezas y vamos a valorar más a las otras personas y las virtudes de otros, así como también nuestras debilidades y nuestros pecados, y vamos a poder cambiar más fácilmente, más abiertos al cambio. Aprendemos a ver y valorar más a los demás porque de acuerdo a Filipenses 2:3, los vamos a estimar más que a nosotros mismos, ¿no? Los vamos a valorar más que a nosotros. Si tú te quieres, quiere más a tu hermano. Los vamos a valorar más que a nosotros mismos. Por eso una buena iglesia es tan bonita, porque hay como un ambiente de respeto, de crecimiento mutuo, de amor. Yo luego me acuerdo de las señoras de mi abuela, del grupo de señoras, de Tommy y de mi abuelita, como todo el tiempo se la pasan bendiciendo a toda la gente que pasa, ¿no? Y todo el tiempo. Y, y son tan felices, ¿no? Eso también produce la humildad en nosotros, felicidad todo el tiempo. También vamos a aceptar a Cristo en sus términos y no en los términos de nosotros, porque nunca vamos a tratar de buscar al Señor manteniendo nuestro orgullo, nuestra posición, nuestros placeres, nuestra codicia o incluso nuestra inmoralidad. Ya no lo vamos a hacer porque no vamos a modificar las reglas del Señor por tradiciones o por nuestras propias inclinaciones o persuasiones. Nada más su palabra será nuestra norma. Es también produce la humildad. También puede ser que cuando somos pobres en el espíritu vamos a pasárnosla alabando y agradeciendo a Dios por su gracia. Nada caracteriza más a un creyente humilde, y lo puedes ver, y seguro conoces a alguien así. Nada caracteriza más a un creyente humilde que se la pase bendiciendo el nombre del Señor y diciendo gloria a Dios todo el tiempo, como mi abuela, como mi mamá, que todo el tiempo les pasa algo, dicen gloria a Dios, ¿no? O gracias Señor porque me permitiste llegar hasta aquí. O gracias Señor porque nos bendices todo el tiempo. Gloria a Dios, bendito sea Jesús todo el tiempo. Eso va a producir un corazón que esté en constante alabanza y en constante agradecimiento, porque tú sabes que todo lo que tienes es gracias al Señor, todo lo que tienes. Y es gracias a todo lo que el Padre nos concede en su amor y en su misericordia. Y sabemos que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Dice 1 de Timoteo, abundante con la fe y el amor es en Cristo Jesús. Abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Porque saben que ese regalo que tuvimos en la cruz, de que muriera por nosotros, ese regalo de veras de que Él se llevara todos nuestros pecados y ya haya muerto por ellos, ese regalo de que nuestros pecados fueron imputados a Él, su justicia se nos pasó a nosotros y de que Él recibió el castigo que merecía nuestra humanidad imperfecta y nosotros recibimos la bendición que se le iba a atribuir a Él en su humanidad perfecta y sin pecado. Esa es una bendición increíble que tenemos que atesorar en nuestro corazón, que siempre nos está diciendo, tú vives no porque te lo merezcas, tú vives porque mi hijo ya murió por ti, por los pecados pasados, presentes y futuros. Y yo te amo, siempre quiero lo mejor para ti. Entonces, esta promesa siempre te llama a volver en ti y a decir, tengo que estar agradecido con el Señor todo el tiempo porque todo se lo debo a Él, ¿no? ¿Qué precio tan grande que no sea tu vida? ¿Se acuerdan en la Edad Media o en esos tiempos? Las deudas a veces, si no se podían pagar, se pagaban con la vida, mandaban matar a la gente.
¿no? O a la familia de la gente. Bueno, imagínate que una persona ya murió por ti porque en el momento en el que naciste ya mereces morir. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Ustedes se sienten privilegiados, hermanos. Ustedes se sienten privilegiados de, de despertarse cada día, de despertarse y estar en una cama, de tener una familia, de tener un lugar en donde poder disfrutar con ellos, de leer la palabra de Dios, de poder orar sin miedo, porque hay países, hermanos, en donde ya no sé, a veces se prohíbe leer la palabra. Se sienten privilegiados de la posición que tienen. No importa la posición social que tengamos, deberían, porque todo lo que tenemos no es gracias a ustedes, no es gracias a nosotros, es gracias a Dios, todo. Y fíjense, es muy padre porque cómo nos hace la promesa después de que los humildes van a heredar la tierra, van a vivir con Cristo después, van a estar con Él cuando venga por nosotros. Cuando vamos al Rey con la humildad, con esta humildad y sabiendo que le debemos todo, ahí es cuando el Rey de Reyes, el Dios del universo, nos reconoce y nos da la promesa: tú vas a estar conmigo después, tú vas a heredar la tierra conmigo. Lucas 12:32 dice: no teman, manada pequeña, de ustedes, que no son nada, ¿no? Frente a mí, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hay que acudir al Rey con humildad, reconociendo, otra vez se los digo, que no somos nada delante de Él. Hay dos versículos de dos personas diferentes en el Antiguo Testamento que llegaron ante Dios diciendo: no soy nada, y el Señor los bendijo. Fíjense en esto. Cuando Gedeón, cuando el Señor le comandó a Gedeón invadir a los madianitas, fíjense lo que le dijo: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo voy a estar contigo, y vas a derrotar a los madianitas hasta con un solo hombre. Isaías, cuando vio el trono de Dios, le dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y me dijo: tus pecados son perdonados. Fíjense en eso. ¿Cómo vemos que los que llegan al Señor con un corazón contrito y humilde no salen con un corazón contrito y humilde? Salen bendecidos y sobre bendecidos. Salen bienaventurados. Bienaventurados. Llegamos al Señor con un corazón quebrantado. Fíjense en la promesa tan potente que tenemos en Isaías 57:15. Fíjense en esto. Entonces, porque así dijo el Señor: alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, que hace vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Un pastor una vez dijo: Dios quiere que reconozcamos nuestra pobreza para poder enriquecernos, y quiere que reconozcamos nuestra bajeza para que entonces Él pueda levantarnos. Qué increíble. Segunda de Crónicas 7:14, fíjense lo que dice. Todos se la saben, creo. Ya la hemos leído muchas veces y es de mis promesas favoritas.
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo los voy a oír desde los cielos y perdonaré sus pecados y voy a sanar su tierra. No se preocupen, llámenme a mí, reconózcanme a mí como su Señor, reconozcan que no son nada delante de mí, acérquense con un corazón humilde y yo les voy a perdonar sus pecados. Yo voy a estar con ustedes, van a poder contra el enemigo. Entonces voy a sanar su tierra. ¡Qué increíble! Amén. Tenemos que renunciar a nuestro propio reino para que el pobre de espíritu, nosotros, podamos heredar el reino del Señor. Ya nos lo dijo la palabra, ya lo tenemos ahí. Tantas promesas. Y lo único que hay que hacer es ser humildes delante del Señor. Tanto para que nos bendiga, nos perdone, nos sane, esté con nosotros todo el tiempo, para que nos saque de cualquier situación en la que tengamos y vamos a aprender a confiar en Él, no importa qué, y estar contentos, no importa qué. Como decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ¿no? Y en estos momentos de incertidumbre es lo que tenemos que hacer. Entregarnos totalmente al Señor, confiar en Él, y no se preocupen, Él provee y Él está con nosotros todo el tiempo. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, porque todavía podemos congregarnos, porque tenemos el privilegio de venir ante ti y de decir, Señor, tú eres mi Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de presentarnos y de todavía, Señor, que nos aceptes sin ningún tipo de problema, Señor. Te damos la gloria, la honra es para ti, Señor, la alabanza, el poder, todo es para ti, Señor. Y queremos venir ante ti en esta mañana con un corazón humillado, Señor, y contrito. Y, Señor, si nos hace falta, te pido que tú nos ayudes a ver nuestra situación real, Señor. Que nos ayudes también a valorarte como lo que eres en nuestra vida, Señor. Te pido que tú traigas de tu espíritu en nuestra vida, Señor, y que nos des paz en estos momentos de la pandemia, tal vez de incertidumbre, que a veces es difícil, se nos puede hacer difícil confiar en ti, Señor, cualquiera que sea la situación. Padre, queremos entregarnos completamente a ti y queremos, Señor, venir ante tu presencia con nada más, porque no tenemos nada más que ofrecerte, Señor, no con un corazón arrepentido, Señor, y que quiere más de ti, Padre. Quiero poner en tus manos la vida de todos los hermanos que se congregaron hoy. Quiero poner en tus manos, Señor, sus vidas, su familia y, Señor, quiero pedirte que tú les puedas dar paz y que nos puedas ayudar a aplicar cada uno de las virtudes que tú nos das en tu palabra y que nos puedas enseñar cada día a amarte más y más, Señor, y a venir ante ti, siempre, Señor, con temor, con el respeto que te mereces. Aumenta nuestro temor de ti cada día, Señor, y bendito eres. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias.